No me practican nada de retenciones en la nómina. ¿Esto es legal? Y si lo es, y a mí sí me practican retenciones, ¿podrían no llegar a practicarme nada? Muy buenas a todos, mi nombre es Francisco, soy asesor fiscal y laboral y en el vídeo de hoy te voy a explicar en qué casos puedes cobrar una nómina sin ningún tipo de retención. Pero antes de nada, como siempre, déjame que te comente unas cuantas cosas. La primera es que si te gusta estar al tanto sobre laboral, ayudas, pensiones, gestión de autónomos, etcétera, no te puedes olvidar de suscribirte a mi canal, ya que subo vídeos absolutamente todos los días. También comentarte que si necesitas gestor porque eres empresa o autónomo, te gustaría ponerte en contacto conmigo o te gustaría formarte como un verdadero profesional en fiscalidad y laboral de empresas, tienes enlace para todo eso aquí abajo. Además, en el cajón de información te voy a dejar un índice para que te vayas a la parte del vídeo que más te interese y todos los enlaces relacionados con lo que vamos a ver a continuación también los tienes aquí. Por último, comentarte en esta introducción que estoy ordenando todos los vídeos por listas de reproducción, por lo que si te vas a mi perfil y pinchas en listas, vas a encontrar todos los vídeos ordenados por temática. Así que échale un vistacillo porque tienes bastante información. Dicho todo esto, nos metemos en faena. Pues bien, antes de irnos a ver los casos en los que te pueden no practicar nada de retención en tu nómina, quiero hacerte un pequeño resumen explicándote un poco sobre los básicos de las retenciones y la nómina. Pero decirte que ya tengo un vídeo en donde te explico absolutamente todo lo que debes de saber sobre las retenciones que te deben de practicar como persona física. Te lo dejo también aquí abajo en el cajón de información y al final de este vídeo también lo vas a encontrar enlazado. Pero bueno, haciendo un pequeño resumen, lo primero que debemos de saber es de qué dependen las retenciones que me practican. Pues bien, las retenciones que te van a practicar en tu nómina básicamente dependen de dos aspectos. Lo primero, como es evidente, los ingresos que tengas. Y lo segundo es tus características personales y familiares. Por lo tanto, cuanto más ingresos tengas, pues mayor serán las retenciones que te practican, pero dependiendo de tus características personales, pues estas retenciones con los mismos ingresos serán mayores o menores. Evidentemente, pues una persona que está casada, tiene hijos, tenga una minusvalía, tenga sus padres dependientes de él, etcétera, pues a esa persona habrá que practicarle menos retenciones que a una persona que cobra lo mismo, pero que, por ejemplo, pues fuera soltera y no tuviese hijos. Para saber las retenciones que nos están practicando, pues lo que tendremos que hacer es irnos a nuestra nómina. Si te vas a tu nómina, tiene que haber algún lugar, porque dependiendo de la nomenclatura que utilices, pues estará en un punto u en otro de la nómina, pero sí o sí tiene que haber un punto en el que ponga base de retenciones o base de IRPF. Ese va a ser el bruto de tu nómina que utilizarán para practicarte las retenciones. Y al lado de esta base debe de aparecer el porcentaje de retenciones que te están practicando sobre esta base y por último la cuantía monetaria que simboliza este porcentaje. Como es normal, lo que nos va a interesar en principio es que este porcentaje sea lo más bajo posible. Por supuesto, ajustado a nuestra situación personal. Tampoco vamos a querer luego que nos salga a pagar muchísimo en la declaración de la renta. Pero siempre que sea legal, pues lo conveniente es que este porcentaje pues sea lo más bajo posible. Porque esta cuantía de retenciones junto a la seguridad social que estamos cotizando, pues va a restar al bruto y se va a obtener el líquido de mi nómina. Por lo tanto, cuanto más bajas sean las retenciones, pues más alta será mi nómina. Y sí, por si alguno de vosotros lo está pensando, sí que es verdad que si me practican más retenciones de las que deberían practicarme, después esas retenciones de más me las van a devolver en mi declaración de la renta. Pero creo que estaremos todos de acuerdo que siempre será preferible cobrar lo que debes de más en tu nómina mes a mes que tener que esperarte un año entero hasta abril del año siguiente como poco para cobrar esas retenciones que te han practicado sin tener que habértelas practicado. Y con todo esto la pregunta lógica sería: ¿y cuáles son las retenciones mínimas que me pueden practicar? Pues bien, si nos vamos a la ley de IRPF, esta nos dice que lo mínimo que se debe de practicar a todos los trabajadores con independencia de lo que cobren sería un 2%. Por ello, seguramente te habrá pasado que cuando empiezas a trabajar en una empresa, siempre te practican un 2%. Pero a pesar de que este es el porcentaje mínimo que especifica la ley, el reglamento de IRPF también nos dice que en determinados casos se puede llegar a no practicar absolutamente nada en la nómina. Para saber más de esto nos vamos a ir al reglamento de IRPF, en concreto al artículo 81. Vamos a ver punto por punto qué nos especifica sobre la retención cero en la nómina. Pues bien, como digo, nos vamos al artículo 81. Voy a mirar por aquí porque por aquí es donde tengo la chuletilla.
Artículo 81. Límite cuantitativo excluyente de la obligación de retener. Nos dice, no se practica la retención sobre los rendimientos del trabajo cuya cuantía, determinada según lo previsto en el artículo 83.2 de este reglamento, no supere el importe anual establecido en el cuadro siguiente en función del número de hijos y otros descendientes y de la situación del contribuyente. Es decir, que mirando el cuadro que veis en pantalla, dependiendo de nuestras características personales, el número de hijos que tengamos y cuánto cobremos de bruto anual, pues si reunimos los requisitos, en ese caso no tiene la empresa por qué retenernos nada. También es importante que tú lo sepas, porque si reúnes los requisitos y tu empresa te está practicando retenciones, puedes solicitarle de que no lo haga. Pues bien, si miramos el cuadro vamos a explicar un poco las situaciones familiares. En el punto 1 nos dice contribuyente, soltero, viudo, divorciado o separado legalmente. Si tiene 0 hijos, no puede en ningún caso que se le practique 0%, pero si tiene un hijo y no supera ese límite, pues se le podría no practicar nada, y si tiene 2 hijos o más, pues 18.617 euros. Sobre este primer punto os quiero especificar que nos dice, como digo, contribuyente, soltero, viudo, divorciado o separado legalmente. Claro, no habla de hijos, pero si bajásemos un poco más en este artículo, veríamos que de los casos que nos está hablando en este primer punto es en sí soltero, viudo o divorciado con hijos, si tiene un hijo o 2 hijos o más, pero siempre y cuando sea familia monoparental. Es decir, que si eres soltero o divorciado, pero tienes la custodia compartida con el otro progenitor de tu hijo, pues que sepas que no estarías dentro de este punto número 1. Seguimos con el punto número 2. Nos dice contribuyente cuyo cónyuge no tenga rentas superiores a 1.500 euros anuales, excluidas las exentas. Vale, pues esto es muy sencillo. Es decir, que si estoy casado o estoy casada, si mi cónyuge obtiene rentas por debajo de los 1.500 euros anuales, pues estos son los límites que tendré según el número de hijos que tenga o si no tengo hijos. Y por último nos dice otras situaciones. Es decir, que siempre y cuando esté casado y mi cónyuge tenga rentas superiores a 1.500 euros, o sea soltero, viudo o divorciado, y en el caso de tener hijos tenga la custodia compartida, pues en esos casos, pues los límites serán los del punto 3. De todas formas, deciros, para los que os animéis a iros a este reglamento, es tan sencillo como ir a Google y escribir reglamento IRPF, pinchar en la primera opción e iros al artículo número 81, pues bien, los que os vayáis ahí podréis ver punto por punto lo que, como digo, significa pertenecer a cada uno de estos grupos que hemos dicho. Si seguimos viendo el artículo 81, lo siguiente que vamos a ver, que también es muy importante, es que nos dice los importes previstos en el cuadro anterior se incrementarán en 600 euros en el caso de pensiones y en 1.200 euros para prestaciones o subsidios por desempleo. Esto es importante también que se sepa, porque tanto las pensiones, ya sean de jubilación o incapacidad permanente, o las prestaciones por desempleo, se consideran rendimientos del trabajo y nos pueden llegar a practicar retenciones. Por eso también debes de saber que si reúnes esos requisitos, pero lo que cobras es una prestación o lo que cobras, como digo, es una pensión, pues que si te practican retenciones no tendrían por qué estar practicándotelas. Por lo tanto, debes de recurrir al INS si es una pensión o al SEPE si es una prestación para que así te quiten estas retenciones que no deben de practicarte. Y por último, y también muy importante porque esto no vale para todos los casos, es lo que dice en el punto 3. Dice, lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación cuando correspondan los tipos fijos de retención en los casos a los que se refiere el apartado 1, número 3, 4 y 5 del artículo 80 y los tipos mínimos de retención a los que se refiere el artículo 86.2 de este reglamento. Pues bien, nos vamos a ir a esto último, al artículo 86.2 de este reglamento. Bajamos un poquillo hasta que lleguemos al artículo 86. Y en este artículo 86 nos especifican el tipo de retención resultante de lo dispuesto en el apartado anterior no podrá ser inferior al 2% cuando se trate de contratos o relaciones de duración inferior al año o deriven de una relación laboral especial de las personas artistas que desarrollan una actividad, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué es lo importante que nos quiere decir el punto 3 del artículo 81? Pues en los casos que nos menciona este punto 2 del artículo 86, es decir, como término general en los contratos de una duración inferior a un año,
es decir, cuando somos eventuales, pues en ese caso sí o sí nos tienen que practicar el 2% mínimo de retenciones. Y aunque reunamos los requisitos de ingresos y familiares, en ningún caso nos deben de practicar el 0% de retención. Por lo tanto, todo lo que hemos visto sobre la retención cero de la nómina solo es en el caso de los contratos indefinidos. Pero insisto, para terminar, que si reúne los requisitos y además, como acabo de decir, eres indefinido, si te están practicando retenciones en tu nómina, yo al menos te aconsejaría que hables con tu empresa y que no te practiquen nada y por lo tanto cobres más mes a mes. Y nada más, básicamente esto es lo que te quería comentar en el vídeo de hoy. Como siempre, si te ha quedado cualquier duda, déjamela aquí abajo en el cajón de comentarios, contesto absolutamente todos los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar un me gusta, comparte esta información con cualquier persona que creas que le puede ser de utilidad. Y como te he dicho al principio, no te olvides, pincha ahí en el botón suscribirse. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!